tragedias que cayeron del cielo y transformaron para siempre la historia del espectáculo. Detrás de cada vuelo perdido hay un misterio, una estrella inolvidable y una verdad que pocos conocen. ¿Qué ocurrió realmente en estos 15 destinos truncados? ¿Y qué revelaremos hoy que casi nadie se ha atrevido a contar? Hoy lo descubrirás. Número 1. Jenni Rivera. El suceso ocurrió el día 9 de diciembre de 2012, cuando la aeronave en la que viajaba se perdió poco después de despegar. La noticia llegó como un impacto para millones de personas que seguían su carrera y aguardaban su siguiente concierto. Aquel día quedó grabado como uno de los momentos más inesperados para el público latino, que veía en ella una voz poderosa capaz de unir generaciones enteras. La trayectoria de Jenni Rivera avanzó desde escenarios modestos hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la música regional mexicana, ampliamente reconocida también en España. Su interpretación emocional, su presencia firme y su estilo directo la convirtieron en un referente femenino dentro de un género tradicionalmente dominado por hombres. El público admiraba su autenticidad y la fuerza con la que defendía cada canción, lo que la elevó a categoría de símbolo cultural. Su vida estuvo marcada por desafíos que moldearon su carácter. Nacida en una familia trabajadora, Jenni aprendió desde pequeña el valor del esfuerzo constante. Afrontó dificultades personales que habrían frenado a muchos artistas, pero transformó cada obstáculo en un impulso creativo. Su capacidad para convertir experiencias dolorosas en música sincera atrajo a oyentes que se identificaban con su historia. Sus logros empresariales mostraron una determinación impresionante y una visión profesional poco común. Los últimos meses antes del suceso estuvieron llenos de cambios y compromisos. Jenni trabajaba intensamente, viajaba con frecuencia y asumía nuevas responsabilidades artísticas. Aunque se la veía ilusionada con proyectos futuros, quienes la rodeaban notaban también el peso emocional de una agenda cargada y la preocupación constante por equilibrar su vida familiar. Aún así, seguía entregándose por completo a su público, manteniendo la sonrisa y la fuerza que la caracterizaban. La reacción del mundo artístico fue inmediata. Programas de televisión, medios musicales y miles de admiradores expresaron su conmoción y cariño. Instituciones culturales destacaron su contribución al empoderamiento femenino y a la modernización del género regional. Su legado continúa vivo en cada canción que sigue sonando en radios y hogares, recordando que Jenni Rivera no fue solo una artista destacada, sino una presencia espiritual que permanece en la memoria colectiva. Número 2. Pedro Infante. El suceso ocurrió el día 15 de abril de 1957, cuando la aeronave en la que viajaba cayó poco después de despegar en la ciudad de Mérida. La noticia se difundió con rapidez y dejó a todo el mundo hispanohablante en un estado de incredulidad. España también recibió el impacto, porque sus películas y canciones habían conquistado a generaciones enteras que lo consideraban un rostro cercano. Pedro Infante desarrolló una carrera brillante en el cine de oro mexicano y se convirtió en uno de los intérpretes más queridos por el público español, gracias a sus personajes nobles y carismáticos. Su voz cálida, su habilidad para transmitir emoción y su enorme versatilidad lo llevaron a protagonizar películas que aún hoy se recuerdan con admiración. Su presencia en la pantalla grande marcó una era y lo transformó en un símbolo cultural dentro y fuera de México. La vida personal de Pedro Infante estuvo llena de contrastes que moldearon su estilo y su carácter. Nació en un hogar humilde y desde pequeño mostró una inclinación artística que lo impulsó a trabajar sin descanso. Enfrentó etapas difíciles que fortalecieron su determinación y le enseñaron a valorar cada logro. Su cercanía con la gente, su sencillez y su capacidad para conectar con quienes vivían realidades parecidas lo convirtieron en una figura entrañable para el público. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por una agenda intensa de rodajes, giras y grabaciones. Pedro asumía cada compromiso con una fuerza admirable, aunque sus allegados percibían un creciente cansancio físico y emocional debido a su ritmo de trabajo. Mantenía, aún así, el entusiasmo por nuevos proyectos y la esperanza de seguir ampliando su legado artístico. Su dedicación a la música y al cine seguía ocupando el centro de su vida diaria. La reacción tras la pérdida fue inmediata. El mundo del cine expresó un profundo pesar y numerosos directores destacaron su talento excepcional. Los admiradores llenaron plazas, cines y emisoras con homenajes espontáneos. España recordó su figura con un cariño especial, porque sus películas formaron parte de la memoria colectiva de muchas familias. Su legado continúa vivo en cada interpretación, afirmando que Pedro Infante sigue siendo un símbolo eterno de la cultura hispana. Si este recuerdo te ha tocado,
Cuéntanos en los comentarios qué obra suya permanece en tu memoria. Número 3. Carlos Gardel. El suceso ocurrió el día 24 de junio de 1935, cuando el avión en el que viajaba se estrelló durante el despegue en la ciudad de Medellín. La noticia cruzó el Atlántico con rapidez y alcanzó a España, donde su voz ya formaba parte de la vida cotidiana en cafés, radios y salones de baile. El impacto emocional fue inmenso y dejó un vacío difícil de describir. Carlos Gardel desarrolló una carrera excepcional que lo convirtió en la figura más emblemática del tango. Su voz profunda, su elegante presencia escénica y su habilidad para interpretar historias de amor y nostalgia lo elevaron a un nivel incomparable. En España, su música conquistó a miles de oyentes que encontraban en sus letras un puente emocional con la vida cotidiana. Su participación en el cine consolidó aún más su prestigio internacional. La vida de Gardel estuvo marcada por una mezcla de misterio, esfuerzo y talento. Su origen ha sido motivo de debate, pero lo que nadie discute es la tenacidad con la que construyó su carrera. Desde muy joven mostró pasión por la música y encontró en el tango una forma de expresión que le permitió conectar con públicos de diferentes culturas. Enfrentó dificultades económicas y personales, pero cada experiencia fortaleció su identidad artística. Los últimos años antes del suceso estuvieron llenos de viajes, grabaciones y filmaciones. Gardel se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, impulsado por nuevos proyectos y el deseo de expandir el tango a escenarios internacionales. Sus presentaciones despertaban admiración y emoción. Aunque mantenía un ritmo intenso, seguía mostrando la serenidad de quien vive plenamente su vocación artística y disfruta del cariño del público. La reacción tras su pérdida fue inmediata y profunda. Radios, teatros y salas de música en todo el mundo hicieron homenajes en su memoria. En España, numerosos artistas destacaron la influencia decisiva de Gardel en la música popular y en la sensibilidad romántica de varias generaciones. Su legado continúa vivo en cada interpretación del tango y en la figura del cantor que transformó un género en un símbolo universal. Carlos Gardel permanece como una presencia eterna en la memoria cultural hispanohablante. Número 4. Aaliyah. El suceso ocurrió el día 25 de agosto de 2001, cuando la aeronave en la que viajaba se precipitó poco después de despegar en las Islas Bahamas. La noticia avanzó con rapidez y llegó a España, donde su música ya había conquistado a un público joven que admiraba su estilo innovador. El impacto emocional fue intenso y dejó una sensación de incredulidad generalizada. Aaliyah desarrolló una carrera brillante que la convirtió en una de las voces más influyentes del ritmo y blues contemporáneo. Su presencia escénica, su estilo elegante y su capacidad para fusionar géneros la situaron como una artista adelantada a su tiempo. En España, sus canciones circularon en emisoras y espacios musicales que reconocían en ella un talento excepcional. Su participación en el cine reforzó aún más su popularidad y la proyectó hacia un futuro prometedor. La vida de Aaliyah estuvo marcada por una precocidad artística poco común. Desde niña mostró una sensibilidad especial hacia la música y una disciplina admirable que llamaba la atención de productores y directores. Enfrentó desafíos propios de una carrera que comenzó muy temprano, pero cada obstáculo fortaleció su carácter y consolidó su identidad profesional. Su cercanía con el público y su humildad contribuyeron a crear una conexión emocional profunda con quienes seguían su evolución. Los meses previos al suceso estuvieron llenos de proyectos y compromisos creativos. Aaliyah trabajaba en nuevos álbumes, participaba en rodajes y exploraba oportunidades que ampliaban su expresión artística. Sus allegados la veían entusiasmada con el rumbo de su carrera y con la libertad creativa que comenzaba a conquistar. A pesar del ritmo de trabajo exigente, mantenía una actitud serena y una determinación firme hacia sus metas. La reacción mundial tras la pérdida fue inmensa. Medios musicales, productores y artistas destacaron su contribución a la evolución del género y su capacidad para inspirar a nuevas generaciones. En España, diversos espacios culturales recordaron la influencia de sus canciones en la juventud de principios del nuevo siglo. Su legado continúa presente en la música moderna y en la figura de una artista cuya elegancia y autenticidad siguen brillando con fuerza en la memoria colectiva. Número 5. Buddy Holly. El suceso ocurrió el día 3 de febrero de 1959, cuando la aeronave en la que viajaba se perdió en medio de una tormenta durante un trayecto corto en el estado de Iowa. La noticia llegó a España a través de emisoras internacionales y causó un profundo impacto entre los amantes del naciente estilo del rock, que seguían con admiración la evolución del joven músico.
Buddy Holly desarrolló una trayectoria breve pero decisiva, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales del rock and roll. Su capacidad para componer melodías inolvidables, su energía en el escenario y su estilo vocal tan distintivo lo situaron como un referente para artistas de generaciones posteriores. En España, su música resonó en radios y salas juveniles que encontraban en sus canciones un aire fresco y moderno que definía una nueva época cultural. La vida de Buddy Holly estuvo marcada por una combinación de talento natural y determinación incansable. Nacido en un ambiente sencillo, descubrió desde muy joven su interés por la música y comenzó a experimentar con distintos estilos hasta encontrar una identidad propia. Enfrentó dificultades económicas y la incertidumbre de una industria cambiante, pero siempre mantuvo una actitud creativa que lo llevó a innovar en arreglos, ritmos y técnicas de grabación. Los últimos meses antes del suceso estuvieron llenos de giras exigentes y un calendario que apenas dejaba espacio para el descanso. Holly viajó intensamente para llevar su música a nuevos públicos y consolidar su presencia artística. Sus colaboradores mencionaron el entusiasmo con el que trabajaba, aunque también reconocían el esfuerzo físico y emocional que suponía moverse constantemente. Aún así, su visión seguía clara, y su deseo de crear nuevos proyectos permanecía intacto. La reacción internacional tras su pérdida fue inmediata y dolorosa. Medios culturales, músicos y críticos destacaron la importancia decisiva de su obra en la formación del rock moderno. En España, numerosas emisoras dedicaron programas especiales para recordar su legado y la huella que dejó en la juventud de la época. Su influencia continúa presente en la historia de la música, y su figura permanece como un símbolo eterno del talento, que ilumina incluso los caminos más breves. Número 6. Ritchie Valens. El suceso ocurrió el día 3 de febrero de 1959, cuando la aeronave en la que viajaba se precipitó durante una fuerte tormenta en el estado de Iowa. La noticia alcanzó a España a través de emisoras internacionales que seguían con interés el crecimiento del rock juvenil. El impacto fue profundo, porque su música ya había comenzado a resonar entre los jóvenes hispanohablantes. Ritchie Valens desarrolló una carrera sorprendentemente breve pero trascendental. Su interpretación fresca, su habilidad para fusionar raíces latinas con el naciente rock and roll y su carisma lo convirtieron en uno de los artistas más prometedores de su generación. Su canción más conocida llegó a España y conquistó a oyentes que veían en él un puente entre culturas. Su voz juvenil transmitía energía y un espíritu vibrante que lo convirtió en un símbolo del talento emergente. La vida de Ritchie Valens estuvo marcada por la pasión musical desde una edad muy temprana. Creció en un entorno humilde donde descubrió que la música podía ser un camino para reflejar sus emociones y conectar con los demás. Enfrentó limitaciones económicas y desafíos propios de la juventud, pero su determinación inquebrantable lo llevó a destacar rápidamente. Su disciplina, su creatividad y su entusiasmo llamaron la atención de productores que detectaron en él un futuro excepcional. Los últimos meses antes del suceso estuvieron llenos de giras intensas y compromisos artísticos que requerían un esfuerzo constante. Valens se encontraba en una etapa de crecimiento profesional acelerado y trabajaba con ilusión en nuevas canciones que ampliaban su estilo. Sus compañeros de gira destacaron su amabilidad, su energía contagiosa y la madurez sorprendente con la que enfrentaba cada reto. A pesar del ritmo exigente, mantenía la alegría que lo caracterizaba. La reacción tras su pérdida fue inmediata y conmovedora. Artistas, críticos y emisoras resaltaron la relevancia de su obra dentro del rock y su papel pionero como joven músico de origen latino. En España, varias radios dedicaron espacios especiales para recordar su legado y la emoción que transmitían sus canciones. Su nombre continúa vivo en la historia de la música moderna, y su recuerdo perdura como testimonio del talento que dejó huella en tan poco tiempo. Si su historia te emociona, comparte en los comentarios qué canción suya recuerdas con más cariño. Número 7. Leslie Howard. El suceso ocurrió el día 1 de junio de 1943, cuando el avión civil en el que viajaba fue derribado sobre el Golfo de Vizcaya durante un trayecto que lo llevaba de Lisboa a Londres. La noticia llegó de inmediato a España por la proximidad geográfica del incidente y causó un impacto notable entre quienes seguían su carrera cinematográfica. Leslie Howard desarrolló una trayectoria artística admirada en todo el mundo y especialmente recordada por su papel en la célebre película Lo que el viento se llevó. Su elegancia interpretativa, su voz refinada y su capacidad para transmitir emociones profundas lo convirtieron en una figura esencial del cine clásico. En España,
Sus películas se emitieron en salas y programas que lo consolidaron como referente de una época dorada del séptimo arte. La vida de Howard estuvo marcada por inquietudes intelectuales y un fuerte compromiso con la cultura. Nació en un entorno acomodado que fomentó su interés por la literatura, el teatro y el arte. Afrontó dificultades económicas familiares que lo llevaron a buscar nuevos caminos profesionales. Pero su talento natural lo guió hacia la interpretación. Su sensibilidad artística y su dedicación lo hicieron destacar tanto en el teatro como en la gran pantalla. Los últimos años antes del suceso estuvieron influenciados por el contexto internacional de la guerra. Howard participó en actividades culturales destinadas a elevar la moral y promover valores humanistas. Mantuvo un ritmo de trabajo constante, alternando proyectos cinematográficos y conferencias que reflejaban su visión del mundo. Aunque su agenda era intensa, conservaba la serenidad que lo caracterizaba y la firmeza de sus convicciones personales. La reacción internacional tras su pérdida fue inmediata y llena de respeto. Críticos de cine, actores y escritores destacaron su enorme contribución al arte dramático y la profundidad de su obra. En España, diversos medios dedicaron homenajes a su memoria, resaltando la influencia duradera de su interpretación en generaciones de espectadores. Su legado permanece vivo en cada proyección de sus películas y en la figura del actor que definió un estilo lleno de sensibilidad y elegancia. Número 8. John Denver. El suceso ocurrió el día 12 de octubre de 1997, cuando la aeronave ligera que él mismo pilotaba se precipitó en la costa de California durante un vuelo de prueba. La noticia alcanzó rápidamente a España, donde su música ya formaba parte de la banda sonora de muchas familias que encontraban en sus melodías un refugio lleno de calma y sensibilidad. John Denver desarrolló una carrera musical extraordinaria, que lo convirtió en uno de los cantautores más queridos del siglo XX. Su voz cálida, sus letras inspiradas en la naturaleza y su estilo cercano lo transformaron en un símbolo del folk contemporáneo. En España, varias de sus canciones lograron una fuerte conexión emocional con el público, que encontraba en ellas un mensaje de armonía y una mirada optimista de la vida cotidiana. Su presencia en programas de televisión y eventos internacionales contribuyó a reforzar su popularidad. La vida de Denver estuvo marcada por un profundo amor por el entorno natural y una sensibilidad artística que afloró desde muy joven. Creció en una familia donde la disciplina era constante debido al trabajo militar de su padre, pero encontró en la música un espacio de libertad que lo ayudó a construir su identidad. Enfrentó desafíos emocionales y cambios importantes a lo largo de su vida adulta, pero cada experiencia se transformó en canciones que exploraban la vulnerabilidad humana y el deseo de encontrar un lugar en el mundo. Los últimos años antes del suceso estuvieron llenos de proyectos musicales, actividades benéficas y un renovado interés por la aviación, una de sus grandes pasiones desde la juventud. Denver trabajaba en nuevas composiciones y participaba en iniciativas ecológicas que reflejaban su compromiso con la protección del planeta. Aunque mantenía un ritmo activo, también buscaba momentos de quietud para reconectar consigo mismo y con los valores que guiaban su arte. La reacción tras su pérdida fue profunda y extendida. Artistas, emisoras y organizaciones ecológicas destacaron su influencia en la música folk y su dedicación a causas ambientales. En España, numerosos programas recordaron su voz como un símbolo de serenidad y esperanza. Su legado permanece vivo en sus composiciones, que continúan acompañando a quienes buscan un refugio emocional en la música y celebran la mirada luminosa que John Denver dejó al mundo. Número 9. Felipe Camiroaga. El suceso ocurrió el día 2 de septiembre de 2011, cuando la aeronave en la que viajaba cayó al mar cerca del archipiélago Juan Fernández durante un desplazamiento para participar en una labor humanitaria. La noticia llegó a España a través de medios internacionales y provocó un fuerte impacto entre quienes conocían su trayectoria televisiva y su presencia carismática en pantalla. Felipe Camiroaga desarrolló una carrera destacada como presentador y actor, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la televisión en lengua española. Su estilo cercano, su humor elegante y su habilidad para conectar con el público lo consolidaron como un referente audiovisual. En España, muchos espectadores lo recuerdan por su participación en programas emitidos en cadenas internacionales y por su contribución al entretenimiento familiar, que lo convirtió en un símbolo de calidez y profesionalismo. La vida de Camiroaga estuvo marcada por una combinación de esfuerzo personal, sensibilidad artística y vocación de servicio. Creció en un entorno que fortaleció su curiosidad, su amor por los animales y su deseo de explorar diferentes facetas del mundo creativo.
Enfrentó desafíos personales, que moldearon su carácter y lo llevaron a valorar profundamente la empatía y la integridad. Sus logros profesionales fueron fruto de una dedicación constante y de un carisma natural que lo distinguía del resto. Los últimos meses antes del suceso estuvieron llenos de proyectos televisivos, actividades solidarias y un renovado interés por iniciativas sociales. Camiroaga participaba activamente en campañas de apoyo comunitario y mantenía un ritmo de trabajo intenso, aunque sus allegados señalaban que encontraba en estas labores un sentido vital que alimentaba su entusiasmo. Su compromiso con causas humanitarias reflejaba su deseo de contribuir positivamente a la sociedad. La reacción tras su pérdida fue inmensa y profundamente emotiva. Compañeros de profesión, cadenas televisivas y espectadores de distintos países expresaron su tristeza y destacaron su humanidad, su talento y su capacidad para iluminar cualquier espacio en el que aparecía. En España, se le recordó como un comunicador excepcional cuyo estilo dejó una huella indeleble. Su legado continúa vivo en la memoria televisiva y en el cariño que sigue despertando su figura en el mundo hispanohablante. Número 10. Fanny Cano. El suceso ocurrió el día 7 de diciembre de 1983, cuando la aeronave en la que debía viajar sufrió un accidente en el aeropuerto de Madrid-Barajas durante una colisión entre aviones en la pista. La noticia se difundió rápidamente en España porque el incidente ocurrió en territorio nacional y generó una profunda conmoción entre los seguidores de su carrera. Fanny Cano desarrolló una trayectoria sólida como actriz y se convirtió en uno de los rostros más queridos de las telenovelas emitidas en España durante las décadas de los años 60 y 70. Su papel protagónico en la versión original de Rubí la elevó al estatus de icono, ya que su interpretación unía belleza, fuerza dramática y una presencia escénica inolvidable. El público español la admiraba por su elegancia y por la naturalidad con la que transmitía emociones complejas. La vida de Fanny Cano estuvo marcada por una personalidad disciplinada y un espíritu apasionado. Nació en un entorno que fomentó su interés por las artes, y desde joven mostró un talento innato para la actuación. Enfrentó obstáculos propios de una industria competitiva, pero su dedicación constante y su capacidad para reinventarse la llevaron a consolidar una posición destacada. Sus logros profesionales reflejaban la determinación con la que trabajaba para perfeccionar cada personaje. Los últimos años antes del suceso estuvieron caracterizados por una etapa de estabilidad personal y nuevos proyectos laborales. Cano buscaba ampliar sus horizontes artísticos y también dedicaba tiempo a su vida familiar, que se había convertido en un pilar importante para ella. Aunque viajaba con frecuencia por compromisos profesionales, mantenía una actitud serena y un equilibrio que le permitía disfrutar de cada fase de su carrera. La reacción tras su pérdida fue inmediata y profundamente emotiva. La prensa española recordó su paso por las pantallas nacionales, y numerosos colegas destacaron su talento, su carácter afable y la huella que dejó en la televisión hispanohablante. Varias cadenas realizaron homenajes en su honor, subrayando su contribución al desarrollo de las telenovelas en España. Su legado continúa vivo en la memoria del público que creció viendo sus interpretaciones. Si algún personaje suyo te marcó, compártelo en los comentarios. Número 11. Joe Lara. El suceso ocurrió el día 29 de mayo de 2021, cuando la aeronave ligera en la que viajaba se precipitó sobre un lago en el estado de Tennessee, durante un desplazamiento privado. La noticia llegó a España a través de medios internacionales y llamó la atención de quienes recordaban su presencia en series de aventuras emitidas en canales de habla hispana. Joe Lara desarrolló una carrera conocida principalmente por su interpretación del legendario personaje Tarzán en la serie de televisión Aventuras épicas de Tarzán. Su físico atlético, su carisma natural y su estilo interpretativo lo convirtieron en un rostro familiar para espectadores de diferentes países. En España, la serie tuvo emisiones en los años 90, y generó un público fiel que veía en Lara una figura asociada a la fantasía, la acción y el entretenimiento juvenil. La vida de Lara estuvo marcada por una diversidad de intereses que reflejaban su espíritu inquieto. Comenzó como modelo, luego se adentró en la actuación y finalmente exploró la música como forma de expresión personal. Enfrentó retos propios de una carrera cambiante y buscó reinventarse en varias etapas de su vida profesional. Su inclinación hacia actividades al aire libre, su afinidad con los animales y su interés por la aviación mostraban una personalidad dinámica y orientada a nuevas experiencias. Los años previos al suceso estuvieron caracterizados por una vida más centrada en proyectos personales y en la música, ámbito en el que buscaba consolidar una identidad distinta a la que el público conocía.
Aunque ya no tenía la presencia mediática de décadas anteriores, mantenía un vínculo con seguidores que seguían apreciando su trayectoria. Su vida cotidiana incluía actividades tranquilas y un entorno familiar que le proporcionaba estabilidad y serenidad. La reacción tras su pérdida fue respetuosa y sentida. Diversos medios recordaron su papel en la televisión internacional y destacaron cómo su figura había formado parte de la memoria infantil y juvenil de muchas personas. En España, espectadores que crecieron viendo sus interpretaciones compartieron recuerdos de aquellos años en los que la serie de aventuras ocupaba un lugar especial en la programación. Su legado permanece en la imagen del héroe que acompañó la infancia de una generación y en el recuerdo afectuoso que dejó en la cultura televisiva. Número 12. Christian Oliver. El suceso ocurrió el día 4 de enero de 2024, cuando la aeronave en la que viajaba se precipitó en el Mar Caribe, poco después de despegar de una isla turística. La noticia llegó a España de manera inmediata debido a la amplia cobertura internacional y causó un profundo impacto entre los seguidores de su carrera en cine y televisión. Christian Oliver desarrolló una trayectoria versátil como actor, participando en producciones europeas y estadounidenses que lo llevaron a consolidarse como un rostro reconocido en distintos mercados. Su papel en la popular serie policíaca alemana Alerta Cobra lo acercó al público español que disfrutaba de las emisiones en canales temáticos. Su presencia en largometrajes internacionales reforzó su reputación como intérprete comprometido y capaz de adaptarse a distintos registros dramáticos y de acción. La vida de Oliver estuvo marcada por una búsqueda constante de crecimiento profesional y equilibrio personal. Nació en Alemania y comenzó su carrera en el modelaje antes de descubrir su pasión por la interpretación. Enfrentó desafíos propios de una industria muy competitiva y se trasladó a varios países para ampliar sus oportunidades. Su espíritu inquieto, su disciplina y su capacidad para reinventarse lo llevaron a construir una carrera coherente y apreciada por compañeros de profesión. Los últimos años antes del suceso estuvieron centrados en proyectos cinematográficos independientes y en el fortalecimiento de su vida familiar, que se había convertido en una prioridad esencial. Oliver viajaba con frecuencia debido a compromisos laborales y mostraba entusiasmo por nuevas producciones que deseaba impulsar. Quienes lo conocían de cerca destacaban su amabilidad, su dedicación y su deseo de mantener un equilibrio sano entre su trabajo y su entorno personal. La reacción tras su pérdida fue amplia y cargada de afecto. Medios europeos, directores y actores subrayaron su profesionalismo y la cercanía humana que transmitía en cada colaboración. En España, su papel en Alerta Cobra fue especialmente recordado por espectadores que asociaban su imagen a momentos de entretenimiento familiar. Su legado permanece en los personajes que interpretó y en la memoria de quienes valoraron su talento, su versatilidad y la trayectoria ascendente que estaba construyendo. Número 13. The Big Bopper. El suceso ocurrió el día 3 de febrero de 1959, cuando la aeronave en la que viajaba se precipitó en medio de una tormenta durante un trayecto corto en el estado de Iowa. La noticia llegó a España a través de emisoras internacionales que seguían con atención el auge del rock and roll y causó un profundo pesar entre quienes admiraban a los jóvenes artistas que viajaban en aquel vuelo. The Big Bopper desarrolló una carrera singular como cantante, compositor y animador radiofónico. Su voz potente, su estilo energético y su carisma lo llevaron a destacar rápidamente en la escena musical. Su éxito más conocido se convirtió en una melodía emblemática que también llegó a España y ocupó espacios en emisoras que comenzaban a abrirse al nuevo sonido del rock juvenil. Su presencia escénica, marcada por humor y vitalidad, lo transformó en un referente popular. La vida de The Big Bopper estuvo marcada por la creatividad y una enorme determinación por abrirse camino en la industria musical. Nació en un entorno modesto y desde joven mostró interés por la comunicación y la música, lo que lo impulsó a trabajar primero en la radio y luego en los escenarios. Enfrentó dificultades económicas y momentos de incertidumbre, pero su talento para escribir canciones pegadizas y su personalidad extrovertida lo llevaron a captar la atención de productores y audiencias. Los meses previos al suceso estuvieron llenos de actividad, giras y compromisos que buscaban consolidar su carrera ascendente. Participaba en una serie de presentaciones que reunían a varios artistas jóvenes y que despertaban entusiasmo entre el público. Sus compañeros destacaban su energía positiva, su sentido del humor y su capacidad para mantener el ánimo incluso en situaciones exigentes. Su entusiasmo por el futuro profesional era evidente y demostraba un deseo profundo de seguir creciendo. La reacción tras su pérdida fue inmediata y conmovedora. Artistas, críticos y emisoras de radio
subrayaron la importancia de su contribución al desarrollo del rock and roll y la influencia cultural que ejerció en tan poco tiempo. En España, varias emisoras dedicaron programas especiales para recordar su música y su estilo inconfundible. Su legado permanece vivo en la historia del rock y en el recuerdo afectuoso de quienes encontraron en su obra una fuente de alegría y energía musical. Número 14. Glenn Miller. El suceso ocurrió el día 15 de diciembre de 1944, cuando la aeronave militar en la que viajaba desapareció sobre el Canal de la Mancha durante un trayecto hacia Francia. La noticia llegó a España a través de informes internacionales que seguían de cerca los acontecimientos de la guerra y generó una gran conmoción entre quienes admiraban su música y su prestigiosa trayectoria artística. Glenn Miller desarrolló una carrera brillante como director de orquesta y se convirtió en una figura esencial del swing y del jazz popular. Su estilo inconfundible, caracterizado por arreglos suaves y elegantes, lo llevó a dominar las listas musicales y a conquistar al público de numerosos países. En España, su música sonaba en emisoras y salones, donde se apreciaba la sofisticación de su orquesta y la calidez de sus interpretaciones. Su obra marcó una etapa dorada en la historia del sonido big band. La vida de Miller estuvo marcada por disciplina, creatividad y una fuerte voluntad de superación. Creció en un entorno familiar sencillo y desde joven mostró un profundo interés por los instrumentos de viento y la composición musical. Enfrentó dificultades económicas y momentos de inestabilidad profesional, pero su determinación lo llevó a perfeccionar su estilo y a construir una identidad sonora única. Su dedicación al estudio y su espíritu innovador lo convirtieron en un referente para músicos posteriores. Los últimos años antes del suceso estuvieron muy influidos por el contexto de la guerra. Miller decidió poner su talento al servicio de las tropas y creó una banda militar destinada a elevar la moral de los soldados. Viajaba con frecuencia para ofrecer conciertos y grabaciones que transmitían esperanza y consuelo en tiempos difíciles. A pesar del ritmo exigente y de las tensiones propias de aquel periodo, mantenía un compromiso firme con su misión musical y humanitaria. La reacción tras su desaparición fue inmensa y llena de respeto. Músicos, críticos y personalidades culturales destacaron su aportación decisiva al jazz y el impacto emocional de su obra en millones de oyentes. En España, su música continuó sonando como homenaje a un artista que había dejado una huella profunda en el imaginario musical colectivo. Su legado sigue vivo en cada interpretación de su orquesta y en la memoria de quienes reconocen en Glenn Miller a un creador que transformó la música del siglo XX. Número 15. Félix Rodríguez de la Fuente. El suceso ocurrió el día 14 de marzo de 1980, cuando la aeronave en la que viajaba se precipitó en una zona remota de Alaska durante la grabación de un documental sobre la fauna salvaje. La noticia llegó a España con enorme rapidez y dejó al país sumido en un profundo impacto, porque su figura era un símbolo nacional de conocimiento, respeto por la naturaleza y divulgación científica. Félix Rodríguez de la Fuente desarrolló una carrera extraordinaria como naturalista y comunicador. Su voz inconfundible, su pasión por la vida salvaje y su talento para explicar procesos biológicos complejos lo convirtieron en un referente indiscutible en España. Su serie El hombre y la tierra marcó una época y elevó la divulgación ambiental a un nivel nunca antes visto. Su presencia en televisión creó un vínculo emocional duradero con varias generaciones de espectadores. La vida de Félix estuvo marcada por una combinación única de curiosidad científica y profunda sensibilidad humana. Creció en un entorno rural que despertó su fascinación por los animales y la observación directa del medio natural. Enfrentó desafíos académicos y profesionales que reforzaron su vocación. Su espíritu inquieto y su capacidad para aprender de cada experiencia moldearon su carácter y lo llevaron a convertirse en un embajador del respeto hacia la biodiversidad. Los años previos al suceso estuvieron llenos de proyectos, viajes y rodajes que exigían esfuerzo constante. Félix dedicaba largas jornadas a investigar, filmar y narrar historias que mostraban la belleza del mundo natural. Vivía un momento de gran plenitud profesional y sentía una responsabilidad creciente hacia la educación ambiental. Sus compañeros recordaban su entusiasmo contagioso y su deseo constante de transmitir esperanza a través del conocimiento. La reacción tras su pérdida fue profunda y unánime. Instituciones científicas, medios de comunicación y ciudadanos de todas las edades destacaron su labor educativa y su capacidad para transformar la mirada del país hacia la naturaleza. En España, su figura continúa siendo un pilar de la divulgación ambiental y un ejemplo de compromiso con la vida salvaje. Su legado permanece vivo en cada documental y en cada persona que aprendió a amar la naturaleza
gracias a sus palabras. Si deseas seguir acompañando estas historias, no olvides suscribirte. Muchas gracias y hasta la próxima.